lo haces bien, Señor. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Vas conmigo, tú eres fiel, porque yo sé que no me dejas, me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien, así es, Señor. Yo sé que siempre tú lo haces bien. El mar abrirá, tu mano lo hará, por todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Te adoramos, Señor. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Para mirar, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Una vez más el mar abrirá, el mar abrirá, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Familia, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Lo haces bien, Señor, para tus hijos. Dale por la alabanza al Rey de Reyes. Grande es tu bondad, Señor, y tu misericordia. Te cantamos al nombre que es sobre todo nombre. Porque por Él estamos vivos, amén. Venga, si te lo sabes, cántalo conmigo. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya.
Gracias, Señor. Te adoramos. Gracias, Señor. Mateo 9:35, hermanos. Mire lo que dice: y deleítese, hermanos. Respire profundo y deleítese en nuestro Señor Jesucristo. En este hermoso pasaje dice: recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Eso es lo que hoy recordamos a nuestro Señor Jesucristo, recorriendo. Sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dicen que eran distancias, hermanos, impresionantes las que recorría el Maestro. Había un sacrificio, había un propósito eterno en nuestro Señor, en recorrer las ciudades, en recorrer las aldeas, para que el nombre de Jesucristo, para que el reino de los cielos se establezca en este mundo. Y Él, inagotable, recorría, dice su palabra, amén, hacía ese gran esfuerzo para que la palabra de Cristo llegue a tu vida y a la mía. Eso es nuestro Señor Jesucristo. Esa entrega incondicional de servir, porque dice su palabra que Él vino a servir y no a ser servido. A Él no le interesó las millas, los kilómetros que tenía que recorrer para ir y llegar a cada sinagoga para predicar el evangelio del reino. ¿Cuántos se gozan por ello, hermanos? ¿Cuántos tienen los pies de Jesucristo? ¿Cuántos tenemos esas ganas de también recorrer y también predicar como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, que hoy es el mensaje esencial? ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos, de recorrer la milla por Cristo para que otras personas, también como usted y como yo, podamos disfrutar de esa paz que nos da Jesucristo? ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y por sus llagas somos nosotros curados. Y es que por eso estamos aquí, hermanos, por esa declaración tan hermosa, porque el Señor es bueno. Y mire, hermanos, dice que predicando el evangelio del reino. Y otra cosa tan importante, hermanos, tan importante que hacía nuestro Señor Jesucristo en este primer versículo 31, y dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Aleluya. ¿Te sientes enfermo? ¿Tienes alguna dolencia? Hoy el Señor la quita en el nombre de Jesús. Él no solamente nos habla de esa vida eterna, de ese reino, sino Él también dice que Él venía y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y yo quiero hoy, hermano, amigo, que me escuchas, que acentuemos esta hermosa palabra en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que no solamente vino a salvar, hermanos, sino también vino a sanar y a quitar la dolencia, a quitar el sufrimiento de la humanidad. Aleluya. Tú te puedes recordar o podemos imaginar qué pasaba en ese recorrido de Jesús al momento de estar predicando el evangelio y sanando al enfermo y quitando toda dolencia. Hermanos, eso es Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le podemos dar un fuerte aplauso a Cristo? Amén. Déselo con todo su corazón. ¿Cómo debo servir a Dios? ¿Cómo debemos de servirlo, hermanos? ¿Cómo podemos poner nuestro granito de arena a este gran ministerio que inició nuestro Señor Jesucristo, el iniciador,
el revolucionario de nuestras almas. ¿Qué tenemos que hacer hoy en día, amado amigo, hermano, familia? Hoy tenemos que poner de nuestra parte. Por eso iniciábamos en ese sacrificio perfecto que hizo Jesucristo para nuestras vidas. Y que hoy en día podemos sentir que hay vida en abundancia, que de nuestro interior corren ríos de agua viva. ¿Por quién? Por Cristo. ¿Cuántos lo creen? Por Cristo, hermanos. ¿Quién es el que hace el querer como el hacer por su buena voluntad? Es Dios. ¿Quién es el que te impulsó para que tú estés en este lugar, aún en esta temperatura? Es Dios. Qué hermoso es, hermanos, poderlo sentir en nuestro ser, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire, hermano, lo que dice en 1 de Timoteo 4, del 11 al 12. Y esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, diga, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Es la parte que nos corresponde, darle seguimiento, aleluya, a lo que inició la obra en nosotros. ¿Está de acuerdo? Darle seguimiento a lo que Jesús recorría, las aldeas y los pueblos, predicando el reino, el evangelio del reino, y sanando y quitando toda enfermedad y toda dolencia. Ahora a nosotros nos toca la parte, hermanos, de servir a Dios. Tenemos que darle continuidad, seguimiento, amén, a lo que hemos recibido de parte de Dios. Hemos recibido, hermanos, esa hermosa salvación, ese gozo, esa alegría. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen alegría? ¿Cuántos hoy gozamos de salud? Amén. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en este versículo, nosotros, hermanos, con nuestro testimonio empezamos a impactar y podemos darle seguimiento y continuidad a la obra de evangelismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, nos corresponde que las personas que nos ven y nos escuchan nos puedan ver, hermanos, como dice este hermoso versículo, en palabra, compartiendo su evangelio. Vamos a desmenuzarlo, hermano, porque esto es palabra de Dios. No me puedo ir más rápido, pero esta palabra, hermano, pues yo me tengo que hacer un stop aquí. Y mire, dice, en palabra, ¿qué viene siendo, hermanos? Compartiendo su evangelio. ¿Estamos compartiendo el evangelio de Cristo? Hoy es el momento, hermanos. Estamos viviendo tiempos en donde este mundo convulsiona, en donde este mundo necesita. Y hay muchos que necesitan de Jesucristo. Muchísimos. A veces uno piensa que a lo mejor a mucha gente no le interesa el evangelio de Cristo. Sin embargo, eso no es cierto. A veces eso nos lo pone el enemigo para no hablar. Y dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Entonces nosotros, hermanos, en palabra, compartiendo el evangelio. Conducta, dice la palabra de Dios, en conducta, a través de nuestras acciones. En conducta, a través de nuestra forma de accionar, de nuestra forma de ser, hermanos. Cuidemos nuestra forma de ser, nuestras acciones, tal vez nuestros enojos, nuestros arrebatos. Tenemos que cuidarlo, hermanos, nuestra conducta, dice este versículo. Y viene uno, dice, en amor, hermanos. Amado, dice, amando a Dios
y a nuestro prójimo. Dios nos tiene que dotar de ese fruto del Espíritu, hermanos, que es el amor, que es la compasión. Amén. Para amar a nuestro prójimo. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de nuestro prójimo también. En espíritu, siendo nuestra guía, hermanos. El Espíritu Santo de Dios es el que nos guía. En fe, poniendo la confianza en Dios. Y en pureza, con nuestra integridad. ¿Me siguió, hermano? ¿Me siguió en todos estos, en lo que viene siendo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza? Nosotros, hermanos, vamos a poder darle seguimiento a ese evangelio de Cristo a través de nuestro testimonio. Hoy tenemos, hermanos, que levantarnos y empezar a recorrer esas casas, hermanos, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de los que están ahí cerca. ¿Sabe que leía acerca del prójimo y me decía que era el próximo? ¿Sabe? ¿Quién es tu prójimo? Es tu próximo. El que tú tienes cerca de ti, el que tú tienes a tu lado, al vecino que está ahí, al que te encuentras en el lugar donde tú vas pasando, al prójimo, al que necesita de la palabra de Dios, al compañero que se acerca a ti. Ese es tu prójimo, hermanos. Entonces nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, hacer compasión como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Hoy, hermanos, nos levantamos para servir al Señor con nuestro testimonio, pero es importante que nosotros tengamos cada día una comunión con Dios. No podemos dar ni ser ejemplo de lo que no tenemos, hermano. La gente no puede acercarse o decir, ¿sabes qué? Sí quiero aceptar a Jesucristo porque lo veo en ti. Amén. Hoy tenemos, hermanos, esta gran responsabilidad. Tal vez no recorremos las ciudades, tal vez no nos desplazamos, hermanos, pero realmente nosotros podemos hacer ese ministerio, ese evangelio de Cristo, compartir el evangelio de Cristo a nuestro próximo, a nuestro prójimo. Amén. Número 2, hermanos, después que nosotros servimos a Dios, que nosotros servimos a Dios porque Dios ha sido bueno y nos ha salvado, y es el único que quita todo el pecado. No son por méritos propios de nosotros, hermanos, sino es por su sangre de Jesucristo. Entonces, ¿cómo no servirle a Dios? ¿Cuántos dicen, no, sabes que es bien difícil ser un buen ejemplo en conducta, amor, fe? Amén. En integridad. Yo creo que vale la pena, hermanos, por ese sacrificio y por esa libertad que nos ha dado Dios. Yo creo que podemos servir a Dios de esa hermosa manera. Número 2, hermanos, en este versículo, mire lo que dice: es tener compasión como lo tuvo Jesucristo. Mire, vamos a deleitarnos, hermanos, en este versículo 36, si tú tienes tu Biblia. Nuestro Señor Jesucristo, una vez que estaba recorriendo las ciudades y las aldeas, predicando el reino del evangelio, hermanos, dice que sanando y quitando toda enfermedad. Dice en el versículo 36 que el Señor dice que mira, hermanos. Dice que el Señor mira. Y dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban, hermanos, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nuestro Señor Jesucristo haciendo la labor, haciendo el trabajo pesado, recorriendo, hermanos, la milla, desgastándose en predicar el evangelio,
levantando al enfermo y sanando toda dolencia, hermanos, y dice que Él ve en esta situación y dice, tuvo compasión de ellas. Vio la mucha gente que no conoce el reino de Dios. Jesús con sus discípulos predicando, hermanos. Ahí van y ahí vienen, haciendo el ministerio y predicando a toda criatura la palabra de Dios. Pero hoy se topa nuestro Señor Jesucristo y ve la multitud, ve la gente, y dice su palabra que se le movieron las entrañas de nuestro Señor Jesucristo. Fue una compasión impresionante cuando Jesús ve a toda la multitud, y hoy en día también lo ve el Señor. Dice su palabra que es como un dolor en el interior de su cráneo. Cuando se conmueven sus entrañas, cuando hablamos de entrañas, un dolor profundo, porque nuestro Señor Jesucristo tiene mucha compasión por el ser humano, ¿sabe? Él ha venido en rescate de muchos. Sin embargo, muchos no le hemos aceptado, muchos no le han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Pero yo creo que hoy es el día que podamos valorar esa comprensión y ese amor que Dios tiene para cada persona en este mundo. Y dice que le conmovió tanto, hermanos, la situación que viven las personas que no le han conocido a Cristo. Dice y lo describe de esta manera. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Se ha fijado en algunas personas, hermanos, que no saben si van o vienen? Que están desorientadas, que ya no saben qué hacer ante la enfermedad, ante la prueba, ante la tristeza, ante el desempleo, y están desorientadas, desubicadas. Hoy en día así también estamos nosotros. Hay mucha gente que está desorientada, están dispersas, dice, como ovejas que no tienen un pastor. En Juan 10, 27, 28, hermanos, dice el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie le arrebatará de mi mano. Hemos sido privilegiados, hermanos, en que Jesús sea nuestro pastor. ¿Cuántos dicen amén? Somos privilegiados, hermanos, pero sin embargo hay mucha gente que tal vez nos pueda estar viendo que todavía no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Por lo tanto, no tienen todavía ese pastor que dice: mis ovejas oyen mi voz y las conozco. Qué hermoso es cuando Jesús nos conoce. Amén. A cada uno de los que estamos aquí, Él sabe perfectamente lo que somos y lo que hacemos. Amén. Pero y me siguen, dice, y yo les doy vida eterna. Propósito principal de nuestro Señor Jesucristo: darnos vida eterna. Y dice la palabra de Dios: y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Dice, traigo un versículo, hermanos, que dice que cuando nosotros somos engendrados de parte de Dios y nosotros nos arrepentimos y no hacemos pecado, dice que el enemigo no nos toca. No nos toca. Qué hermoso es tener esa fe, hermanos, en Cristo. Y por eso dice: y nadie le arrebatará de mi mano.
estamos en esa mano poderosa de Cristo cuando hemos aceptado su ayuda, su provisión, su sangre, su perdón. Estamos en esa hermosa mano de Cristo. ¿Cuántos están hoy en esa mano de Cristo? Amén. En esa mano protectora, en esa mano que alivia, en esa mano que salva, en esa mano que nos guarda. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos por ellos, hermanos? Le damos un fuerte aplauso a Cristo. Gloria al Señor. Es necesario, hermanos, hoy hacer de Jesús nuestro pastor, ¿sabe? Y solo así empezaremos a escuchar la voz de Dios. Solamente podemos escuchar la voz de Dios si nos acercamos, si lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, como ese pastor, hermanos. Y ahora sí ya no vamos a estar desorientados. Ahora sí ya no vamos a estar desubicados, porque ahora sí vamos a poder escuchar la voz de Dios en nuestra vida y vamos a poder tomar las decisiones acertadas que Dios tiene preparado para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora sí vamos a poder escuchar, aleluya. Ahora sí vamos a poder meditar en la semana lo que Dios tiene preparado para ti y lo que Dios tiene preparado para mí. Jesucristo es todo en todo. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo es todo para nuestras vidas, hermanos. Él es el que debe de guardar la prioridad. Él es el que debe de estar en primer lugar antes que cualquier otra cosa. Y va a ver que va a poder encontrar esa paz y esa felicidad y esa bienaventuranza de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen, hermanos? Créalo con todo su corazón. Confiéselo con su boca. Pero créalo en el corazón, que esta palabra no caiga en mala tierra, que esta palabra caiga en buena tierra. Que hoy, si no hemos hecho lo que el Señor quiere, que tengamos esa compasión por nuestro prójimo. Que nosotros no nos han entremecido nuestras entrañas al ver tanta gente que se va de este mundo sin Cristo, sin haberlo conocido. Es necesario que hoy empecemos a sentir esa compasión que tenía nuestro Señor Jesucristo, que tiene para cada uno de nosotros. Hablaba, hermanos, en Lucas 10, 25 y 27. Relata de una parábola, hermanos. Amén. Del buen samaritano. ¿Se han escuchado por ahí del buen samaritano? Y hablaba, hermanos, habla acerca, no nos relata otra cosa. Y esta parábola la pone nuestro Señor Jesucristo para ejemplificar la compasión que debemos de tener a nuestros seres queridos, a nuestro próximo, a nuestro prójimo. El Señor no te está diciendo otra cosa que tu prójimo es el que está ahí delante de ti. Y dice, hermanos, que hubo una persona que fue asaltada en el camino y fue golpeada y la dejaron por el camino ahí malherido a esa persona. El Señor Jesús relata en esta parábola y dice que pasó un sacerdote y que ese sacerdote, viendo la necesidad, diga necesidad, viendo la necesidad de esa persona malherida, el sacerdote, hermanos, dice que pasó de largo. ¿Lo vio? Ese no es mi próximo. Ese no es mi prójimo. Dice que posteriormente pasa un levita, hermanos, una persona preparada de la ley. Y dice que también pasa por el camino y ve a esa persona malherida, tal vez agonizante. Y dice esta parábola que también pasa de largo. Sin embargo, hermanos, pasa una tercera persona, un samaritano, hermanos. Y dice que esta persona, al ver la necesidad de esta persona, la condición, dice que tuvo compasión por él.
Y dice que se detuvo, hermanos, y que empezó a sanar sus heridas. Y lo llevó a un mesón, hermanos, y pagó los gastos para que lo cuidasen. Qué hermoso, hermanos, ilustración de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y le dicen ahí en Lucas 10:37, y él dijo, porque le preguntaba el intérprete, ¿quién es mi prójimo? De estos tres, ¿quién es el prójimo? Dice, el que tuvo misericordia. Dice, él les dijo, el que usó de misericordia con él. Esto lo dice en Lucas 10:37. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. ¿Cuántos lo hacemos hoy, hermanos? ¿Cuántos se gozan por nuestra enseñanza de nuestro Señor Jesucristo? Y que recordamos, hermanos, y que una y otra vez y cada domingo nos recuerdan de ser buenos samaritanos. Y más de buenos samaritanos, buenos creyentes, buenos hijos de Dios. Aleluya. Buenas personas que amamos a Jesucristo y amamos su evangelio. Y todo lo que está aquí lo aplicamos para que su nombre sea glorificado, hermanos. No para exaltarnos, ni para que nos vean, sino para que vean esa persona que Cristo vive en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor por sus amenes. Mateo, hermanos, 10, 7 y 8. Dice el Señor Jesús, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dar de gracia, recibiste, dad de gracia. Lo que haya recibido, hermanos, que es gratis, que es lo que nos ha dado Dios, de esa gracia, de ese amor y de esa misericordia en nuestras vidas, dice la palabra de Dios que nosotros también lo demos a otras personas. Hoy es el momento, hermanos, en que salimos y damos esa compasión, hermanos, y ayudamos a nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos hoy tomamos el reto, hermanos? Tomamos el compromiso de servir a Dios de esta manera. Mire, hermanos, que hoy entramos ya en nuestra conclusión. Mateo 9:37. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo en este hermoso versículo. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo predica el evangelio con sus discípulos. El Señor Jesús ve la muchedumbre como mies, cantidad, cosecha. Y se detiene y platica con sus discípulos y le dice, a la verdad la mies es mucha, es mucho trabajo, mas los obreros son pocos, nomás somos nosotros y yo, y ya recorrimos mucho la milla. Y el Señor Jesús voltea y dice, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a rogar. Amén. Vamos a rogar pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, que agregue personas, obreros, para predicar a aquellas personas que todavía no conocen a Cristo Jesús. Hoy lo hacemos con nuestro testimonio, pero hoy oramos y rogamos con un clamor, porque se levanten predicadores,
para que se levanten personas con pasión, para que se levanten personas con compromiso de predicar de este Cristo tan hermoso a otras personas que aún no lo conocen, a tu prójimo, a tu próximo, al que está ahí en casa, al hijo, a la hija, al vecino, al tío, al que está ahí, al próximo, al que está ahí en casa, al que está cercano, al que te pide tu compasión, al que pide una palabra de esperanza para su vida. Él es tu próximo, Él es tu prójimo. Hoy el Señor nos habla a través de esta hermosa palabra, que nosotros hoy, hermanos, salgamos de este lugar con esa pasión, con ese deseo de servirle a Dios. Dice en Isaías, hermanos, 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Quieres repetirlo conmigo? Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El compromiso es: predica a Jesucristo, predícalo. Ora para que se levanten personas con más ánimo. Ora por aquellas personas que están desanimadas, para que ya no estén desanimadas y vayan por las calles predicando a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Se escucha tu alabanza. Descansamos en ti, Señor. Firme estoy delante de ti. Oh, cuando dices tu promesa, confío en ti. Interior, sin marcas de odio, tu palabra siempre guardaré en mi corazón. Dice: todo plan dejaré en tus brazos de amor. Para ti viviré, por tu causa, Señor. Todo plan dejaré en tus brazos de amor. Para ti viviré, por tu causa, Señor. Eres fuego que arde en mi ser. El propósito que tengo lo encuentro en tu amor.